Comencemos entonces. Nosotros nos habíamos quedado en la clase anterior en este ejercicio, que era Financiera Vientos del Norte, que era una empresa que era de servicios por proceso. Nosotros avanzamos al primer departamento y dijimos, mira, la diferencia es que en el segundo departamento la empresa tiene daño, ¿sí? Entonces calculamos el valor de las unidades que traspasé, después decíamos, estos 69 millones que eran los servicios traspasados, los juntaba con los 7 millones que tenían en el otro departamento, iba sumando para cada uno los recursos. Entonces después decía, tengo los terminados 100%, los otros avanzaron hasta el 75%, entonces tenían de todo, excepto los CIF en su totalidad, y luego lo que uno decía era, hay unidades que se dañaron, normales y anormales, que avanzaron hasta el final del proceso productivo. Esa era la diferencia. Tu punto de inspección, el control de calidad, estaba al final del proceso productivo. Entonces lo que uno tenía ahí era que estas unidades costaban algo. Y eso era lo que teníamos que determinar. ¿Sí? Entonces, hacíamos luego la matriz de unidad equivalente, multiplicábamos las 26.400 por los porcentajes, las 2.800 por sus porcentajes, lo mismo con las 600 y lo mismo con las 400. Ignacio. Profe, el inciso nos puede preguntar, ¿usted recomienda colocar un control de calidad en cierto periodo Eh, o evaluar algo así por el estilo? ¿Como dónde podría ser factible colocar un control de calidad? Nunca, voy a ser sincero, nunca lo hemos preguntado. Me parece que es como una habilidad que no hemos desarrollado tanto en este curso como para preguntarla. En gestión de operaciones con seguridad debieran ir hacia esa línea. Entonces, como dónde es óptimo poner el control de calidad, también es como que escapa a lo que hace un ingeniero comercial. Es más bien alguien que es ingeniero en control de procesos o ingeniero civil industrial. Es más probable que hagan ese tipo de cosas que nosotros. Entonces, creo que no lo preguntaría. Muchas gracias, profe. No hay de qué. Entonces, después decíamos, tenemos las unidades equivalentes que las teníamos aquí. Para cada una, las sumamos, las 26.400, las 2.800, las 600 y las 400, y vamos a tener 30.200. Y hacemos lo mismo para estudiantes, lo mismo para financistas y lo mismo para los costos indirectos de fabricación. Tenemos el total de unidades equivalentes. Entonces después íbamos a decir, estos 76 millones los divido por los 30.200. Y eso nos iba a dar este valor de acá, que era 2.524,47. Hago lo mismo con los 21.400.000 dividido los 30.200. Entonces te da 708. Los 34 millones de financistas, que acuérdense, es lo que consumí en el periodo anterior, o sea, recursos asignados al inventario inicial, más todo lo que me costaron estos financistas durante el periodo, lo que le agregué durante el periodo. Eso lo dividió en los 30.200 y eso te va a dar los 1.136,26. Y después los CIF que fueron 18.185, que de nuevo es la suma del inventario inicial con el periodo, lo divido en los 29.500 y eso te va a dar 616. ¿Sí? Entonces, teniendo eso, ¿no? Uno dice, ya, tengo todos los costos unitarios y tenía este total de costos por contabilizar. Entonces, si yo valorizo los inventarios y no me dan lo mismo que estos 150 millones, en alguna parte del proceso se perdieron costos. Y como se perdieron costos, entonces uno ahí debería tratar de rectificar. Por eso que uno podía medir como el grado de avance en ese sentido, basado en eso. ¿Sí? Entonces, decíamos lo siguiente ya. Valorizo. Entonces, ¿cómo llegué? Por ejemplo, voy a replicar aquí el cálculo para los que todavía no están habituados. ¿Cómo llegué a este 131 millones? Este 131 millones va a ser igual a 26.400 unidades multiplicado por, y poníamos el factor común, que
era la cantidad de unidades para todos los recursos, que eran 2.524,47, 708,61, 1.136,26 y 616,44. ¿Sí? Y eso te da 131 millones. Produje lo mismo para 2.800 unidades. Entonces digo ya, los créditos en proceso, este de acá, va a ser 2.800 unidades para la mayor parte de eso. Por 2.524,47, 708,61 y 1.136,26. Y por la otra ya no son 2.800, entonces además por 2.100 unidades por el costo equivalente de los 616,44. Eso hace la diferencia en este caso. Entonces, cuando uno ya tiene claro cómo puedo valorizar los inventarios, va haciendo exactamente eso. Después 600 por cada uno de los costos por unidad equivalente y los 400 por cada uno de los costos por unidad equivalente. ¿Sí? Y entonces ahí uno suma todo. Y decimos, ya, la suma te dio 150,139,048. Si el valor que tenían los recursos totales por costear no eran lo mismo que eso, entonces vamos a estar mal. Entonces ahí decimos, bueno, 150,139,048 es casi esto. Entonces fíjense que aquí es un poco de suerte también en cuanto nos juegan los decimales, digo bien, a favor o en contra, porque algunas veces quedamos 100 pesos por abajo, otras 300 por arriba, y aquí es bien parecido, en el fondo tenemos 46 pesos de diferencia. Entonces, lo que normalmente yo hacía, les decía, yo lo sumo directamente al último inventario final de producto en proceso, entonces le quité 46 a ese y me queda en 630. Si alguien no le hace el ajuste, va a quedar en el fondo igual, porque fíjense que 46 pesos dentro de 150 millones a nadie le importa. O 46 pesos distribuidos en 30.200 unidades, a nadie le importa. ¿Sí? Entonces pasa a ser irrelevante para tomar decisiones. Profe, entonces lo mismo hacer el ajuste. O sea, Sí, da lo mismo. gracias. Entonces, aquí viene el problema. Nosotros decíamos en la clase anterior, listo, tengo aquí el costo de las unidades dañadas normales, estas de acá. Unidades dañadas normales. Y tengo las unidades dañadas anormales. ¿Sí? Entonces dijimos en la clase anterior, las anormales, ¿cómo las voy a tratar? Pérdida. Pérdida. Listo. Las normales, ¿cómo las voy a tratar? ¿Como costo del periodo? Pues, ojo, costo del producto. Si fuera un costo del periodo, eso es más similar a pérdida. En el fondo, esto es parte del valor de los inventarios. En cambio, la pérdida va directamente al estado de resultados. Perdón, alguien hace una consulta. Sí, esto de las unidades dañadas normales y anormales siempre va a ser así, que las normales se van a costo y las anormales a pérdida, o va a variar en algún punto. Siempre va a ser así. Perfecto, gracias. ¿No hay de qué? Entonces, teniendo estos valores, lo que uno tiene que decir es listo. ¿Cómo distribuir? Porque ese es fácil, pues va todo al estado de resultados. Da lo mismo si vendiste 100, 1000, 10.000 y en este caso eran servicios. Pero las que quedaron en proceso, perdón,
las que fueron normales, hay que asignarlas entre las que quedaron en proceso y las que fueron buenas. Entonces, aquí viene la diferencia. La empresa podría pasarle esto, miren, voy a dibujar. Digamos que este es un departamento cualquiera y tú pones el punto de inspección aquí, digamos al 70%. Entonces tú tienes que el inventario final de producto en proceso avanzó hasta el 80. Un tipo de inventario. El inventario final de producto en proceso avanzó hasta el 30 y obviamente tengo unidades terminadas. Entonces uno dice ya, el daño normal tendría que distribuirlos con seguridad, a los productos terminados, pero además tendría que repartirle aquí inventario. ¿A qué inventario debería asignarle costo? ¿De 80? Al que va al 80. Y entonces aquí la duda es, al que va al 30, ¿le tengo que asignar ese costo o no le tengo que asignar ese costo? Es que ya fue asignado, ¿Cómo? porque ya avanzó de eso, ya pasó ese proceso. El de 80 sí, El pero de el 30 de no, porque no 30 ha no. llegado ahí, pues, profe, ¿o no? Bueno, esa es la diferencia que uno tiene que hacer. Entonces uno dice, bueno, si no ha pasado por ese punto, lo que va a ocurrir es que el próximo periodo, cuando pase por ese punto, va a recibir el costo. Porque siempre imagínense que esto físicamente ocurre de forma como FIFO, first in, first out. Entonces uno va a decir, perfecto, estas unidades no tienen allá. Entonces, lo que pasaría es, si yo le asigno este costo, uno va a decir, bueno, perfecto, pues como no han llegado aquí, cuando pasen por este costo van a ocurrir. Entonces aquí viene la diferencia en el promedio ponderado. Si yo le asigno al inventario final de producto en proceso, digamos que esto es en marzo, ¿qué pasa a hacer este tipo de unidades en abril? ¿Terminado? pues Ya, iniciales. pero ¿cómo, al partir de abril, qué sería? Inventario Iniciales. inicial. Inventario inicial. Ya, entonces si es el inventario inicial de abril y yo ocupo promedio ponderado, ¿qué va a pasar con estas unidades que iban acá? Según promedio ponderado. Se consideran igual que las otras, O sea, que las que entran. vuelven a partir. Entonces, Claro. fíjense este problema. Si yo hago promedio ponderado, yo tendría que volver a partir en términos de costos, no en términos físicos. Tendría que volver a partir estas unidades. Y como comencé de nuevo, entonces van a pasar por todo el proceso productivo. Entonces, cuando sean terminadas y hayan pasado por el punto de inspección de nuevo, les voy a asignar los costos. ¿Se entiende? Entonces va a tender a sobrecostearlas si yo asigno el daño normal entre las unidades que pasaron el punto de inspección y las que fueron terminadas. Entonces, eso genera uno de los problemas de sobrecosteo que tiene el costeo promedio ponderado. Es más simple, pero genera este problema de sobrecosteo. ¿Se entiende? Si fuera FIFO, perdón, alguien, Antonio. Pero es que no entiendo entonces por qué se deja el 80 si, o sea, para eso no las hago, como para eso las dejo en 0, como que se van a volver a pasar y todo, no sé por qué las voy a dejar en 80 si al final las voy a hacer de 0. No, pues, pero es que físicamente igual van a avanzar solo 20%. En términos de costos, yo supongo que vuelven a partir, pero no en términos físicos. En físico están a punto de terminar, pues entonces van a salir mucho más rápido, puedo despacharlas más rápido al cliente. Ya, ya, gracias.
Por eso que aquí como que el sistema de costeo se separa de cómo está ocurriendo el proceso físicamente en la empresa. Eso hace la diferencia. Entonces, físicamente tú dices, no, pues es un recurso. Imagínense que aquí el punto de inspección podría ser una persona. Entonces, aquí hay un costo además de detectar si los costos fallaron o no. Por eso nosotros hablamos de los costos de inspección o de producir calidad. ¿Sí? María José. Profe, que no entendí lo de unidades dañadas normales. ¿Qué cosa? Que no entendí por qué hice la flechita PT y después inventario final en 80. Como que este costo se distribuiría entre, o podría distribuirse entre esos tres inventarios. Si yo tuviera los que terminé e inicié en 0, digamos, el inventario final y las que llegaron al 30. Entonces ya ustedes me sugieren, no, pero las que llegaron al 30 nunca pasaron por ahí. Entonces de las inventos, de las 600 unidades normales que encontré falladas, ninguna pasó por ese punto de esta. Entonces esta no puede tener el costo porque nada de las que fallaron es culpa. Acuérdense que aquí hay que encontrar una relación causa-efecto. Nada de lo que causó ese costo tiene que ver con este inventario. Entonces ya, eliminemos esto, por lógica física. Pero después estamos debatiendo entre estos dos, cuál se debería llevar los costos. Y ahí estamos. Ya entendí. Gracias. Pero, Ignacio. profe, ¿por qué el, perdón, por qué el 30, no? O sea, como que aún no lo veo. No llegó ahí. Como estas unidades quedaron más atrás, entonces es como que tú dijeras, mira, aquí yo las pinto. Y como no, este inventario no llegó a pintura, tiene el 0% de esos costos. Ah, ya. ¿Entiendes? Hay que verlo como un recurso más, ¿no? Ujú. Ahora sí, Ignacio. Profe, y en el caso que hubieran dos daños normales, igual se destruyen de la misma forma. En el caso, no sé, que falle la persona que está analizando los daños y ¿Ya? encima hay un daño al producto. Bueno, es que el daño normal conlleva todos esos costos. Por eso que aquí el recurso de la persona podría ser un recurso que se aplica justamente ahí. ¿Se entiende? Entonces, como que aquí lo que estamos viendo solamente son los costos de falla. Los costos de producir calidad que nosotros veíamos, no sé, hace 2 semanas, esos costos ya tienen incorporado el recurso, porque tú puedes decir, ya está el supervisor. Ya, pues el supervisor ya está claro ahí, entonces no tiene ese problema. El supervisor eventualmente pasaron los recursos si ya le asigné supervisión, que el costo de inspección, o no sé, la depreciación de un diseño productivo, listo, el costo de prevención. Lo que estamos viendo acá es si hay un costo de falla y esencialmente interna, porque está dentro de la fábrica. Entonces lo que estamos tratando de distribuir es el costo de esas unidades en que fallé, no el costo de haber encontrado las unidades en que fallé. Perfecto, eso, muchas gracias. No hay de qué. Alejandra. Yo sigo sin entender, o sea, primero, usted asignó los costos al 80% porque existe ese punto de inspección al 70% o porque, pero si no tuviera ese punto de inspección, ¿cómo lo hubiese asignado? Y que no habría daño, pues nunca te darías cuenta que hay daño. Que normalmente lo ponen como al final del periodo. Entonces... O sea, nuestro ejercicio era al final, pues. Por eso que ahora quería mover el punto de inspección. En el fondo, ¿qué pasa si el punto de inspección quedara más atrás que una unidad que avanza? No solo al final cuando se terminaron, pero quizá hay algunas unidades que justamente no llegaron hasta el punto de inspección. ¿Sí? Por eso que va a ser fácil asignarlo en el ejercicio, pero queremos ver qué pasa si hubiese otro caso. Pero cuando se refiere a, cuando empezó a hacer las flechas acá de que volvían a entrar y salir, ahí como que me perdí, no entiendo que hablaba de sobrecostear. No, Si pues, ya la habíamos costeado, ¿por qué la estaríamos costeando de nuevo? No, pues para el siguiente mes, pues, porque en el fondo lo que supone promedio ponderado es que si a ti te quedaron, invento, 500 unidades con un 80% de avance y tú en abril pusiste a fabricar 5.000 más, tú vas a mezclar esas 500 con las 5.000.
¿entiendes? Porque hago un promedio ponderado. Entonces, como tú supones que todas tienen el mismo costo, mezclo las del inventario inicial, que sería el inventario final del mes anterior, y esas con las del periodo. Y al mezclarlas, esas ya traen el daño, pero van a recibir el daño de nuevo. Pero, por ejemplo, si yo tengo ya las de marzo que me dieron un costo final de 300, incluido el daño. Pero en abril no hubo ningún daño normal ni normal y tienen, no sé, un costo final sin daño, hay 400. Me quedan 350. ¿A eso se refiere con que incluyen el daño o aparte tengo que agregarle un daño en abril siendo que no hubiera? No, es que en abril es probable que haya otro tipo de daño. Pero pensando que no hubiesen Ah, entonces no debería haber. en el mes de abril, pero cuando las promedio, ahí es cuando dice usted que estoy integrando el daño anterior. Claro, pues entonces como tú dijiste en abril no fallé nada, y eso fue el fallo de marzo, quizás no debería incluirlo. Eso es la duda que quiero sembrar. Ya. Ahora entendí ¿Entiendes? mejor. Ya. Gracias. Ahí de que, Alonso. No, profe, yo iba a preguntar algo parecido, como que no me quedaba muy claro Ahí. el tema del sobreesteo, por el hecho de que después tenía que volver a iniciar el tema de costos. Ya, vamos hacia allá, vamos hacia allá. Florencia. Profe, yo no entiendo por qué las unidades en proceso que están al 80% pasan a ser inventario inicial del siguiente periodo si es que no terminaron como ese proceso. Porque tú tienes la línea productiva y entonces estas unidades quedaron aquí, al 80% de avance. Entonces tú sacaste esta foto al 30, apagaste las máquinas el 31 de marzo. Cuando tú prendas las máquinas el 1 de abril, entonces tus unidades que van a estar primeras en la línea de producción, que solamente les va a faltar 20% para terminarse, son estas. Entonces, los inventarios finales de un periodo siempre son los inventarios iniciales del siguiente periodo. Ah, ya entendí. Yo pensé que cambiaban como de proceso, pero no, nada que ver. No, el mismo proceso, o sea, pero podría pasar que pasen de un departamento a otro, pero eso ya es más complejo, esa es otra locura. Tratemos de hacerlo más acotado. Ya, perfecto, gracias. Alguien más iba a preguntar algo, pero no veo las manos levantadas. Esteban. Profe, me queda una duda. Cuando veo lo de, ¿cómo decirlo? El punto de inspección es cuando yo detecto cuáles son las unidades dañadas normales. Sí, Entonces, esas no las estoy considerando en el 80% del proceso. O sea, el 80% de avance. ¿cómo? En el inventario final de producto en proceso, al ¿No? 80%, ahí, eh, a ver cómo decirlo. O las unidades dañadas normales, ¿qué pasa con eso? Usted dijo que la consideraba como un costo del producto. Ajá. O sea, ¿cómo decirlo? Ni siquiera lo considero como parte del inventario que va a estar en proceso de producción. ¿Qué pasa con Eso. esas unidades? ¿Las saco ahí tengo la confusión? Claro, eso es lo que hacia allá vamos. O sea, porque mire, la complejidad puede ir en varias líneas. Por ejemplo, estamos tratando de ver si estas deberían tener parte de este daño. Porque piensen que aquí tú haces tasa y sacaste tasas rotas, ¿no? Y dice, ya, pero ¿cuánta plata te gastaste en hacer estas tazas rotas? No, 1.000.000 de pesos. Bueno, ¿qué hago con ese millón? Podría asignarlo entre las unidades que sí pasaron el control de calidad, que en este caso son las que terminé, y el inventario final de producto en proceso. Por eso nosotros pusimos esto y esto. ¿Sí? Pero lo que estamos diciendo es, si tú ocupas promedio ponderado, entonces estas unidades van a volver a partir. Entonces, estas unidades, el siguiente periodo, en abril, pensemos, van a volver a pasar por el punto de inspección. Y si vuelven a pasar por el punto de inspección, entonces se le va a atribuir daño 2 veces. Y en realidad estas son culpables solamente del daño, ¿cuántas veces? ¿Una? Una. Entonces, podría ser que no tengamos que asignarlo tampoco a las unidades que quedaron en proceso, porque solamente bajo promedio ponderado, síganme la idea de que por FIFO sería otra cosa,
van a volver a partir en términos de flujo de costos, no físicamente. Entonces, como van a volver a partir, es como que ya entiendo que el costo promedio ponderado te genera esta imprecisión, que en realidad unas unidades me quedan sobrecosteadas y unas unidades me quedan subcosteadas. Pero si además le cargo el daño normal a las unidades que van a resetearse en el fondo, quedan más sobrecosteadas. Entonces, ¿para qué le voy a agregar eso si ya sé que no es exacto? Pero además agregarle esa inexactitud no tiene sentido. Entonces, en el fondo, el daño normal bajo promedio ponderado solamente debiese asignarlo a los productos terminados. ¿Sí? Si fuera FIFO, lo reparto a todos los que pasaron el punto. Si fuera costo promedio ponderado, que es lo que nosotros vemos esencialmente en este curso, le debo atribuir solo esa, porque así me da más exactitud. ¿Entiendes? No, es que hay otra unidad, sí, pues, pero las que el inventario final de producto en proceso no se terminó en marzo, se va a terminar en abril. Entonces va a obtener el costo del daño normal de abril, y las que queden en proceso en abril se van a terminar en mayo, y las que van a recibir el daño de mayo, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Ya, ok, gracias. ¿Es claro para todos? Profe, entonces, ¿no podría decirse como que o sea, al daño de marzo se le suma el daño que va a ocurrir en abril? No, eso es lo que no hay que hacer. Ah, En el fondo, fíjense, aquí volviendo a los números del ejercicio, nosotros teníamos los 131 millones y le sumé todo el daño normal, los 2.991.000 que son solamente las normales. Entonces los 26.400 préstamos procesados agrega un pedacito de los 2 millones y entonces te produce que cada crédito otorgado te costó 5.099. ¿Se entiende? Porque en el fondo, claro, alguien va a decir, no, pero es que aquí es obvio, porque los que quedaron en proceso llegaron al 75, entonces no tengo esa duda. Bueno, si les quedara la duda, igual debe hacerse de esta forma. Entonces, el daño normal que tenemos acá solamente se le va a atribuir a las unidades que fueron terminadas buenas durante el periodo. ¿Por qué razón? Porque si yo le atribuyera un poquito al producto en proceso, como las voy a mezclar con el siguiente periodo, con las que inicié, entonces van a quedar más sobrecosteadas. Entonces, ya sabemos que quedan sobrecosteadas, pero sobrecostearlas más todavía carecería de sentido. Ignacio. Profe, no sé si alcanzó a decirlo, pero antes te voy a decir como la diferencia entre hacerlo por promedio ponderado que se sobrecostean y por LIFO. Por LIFO nunca se puede hacer. Por FIFO podría ser. Por FIFO, perdón. Por FIFO sí la asignaría. Porque por FIFO yo diría, bueno, las que tienen el daño de marzo después como están más allá del punto de inspección estoy seguro que están buenas. Entonces en abril nunca van a recibir el costo del daño porque esas están buenas, no producen otra unidad mala. ¿Se entiende? Porque miren, voy a volver al dibujo. No, yo entiendo, pero entonces habría como un costeo de daño por mes. Claro, por cada periodo. Y esas Perfecto. solamente se atribuyen a las terminadas en el periodo. Porque pensemos solo en este caso. Tú aquí fallaste en 600 créditos, 600 unidades. Vayamos a productos más que servicios para que sea más simple. Fallaste en 600 unidades, listo. El siguiente mes tú partiste, hiciste todo bien. Y aún así, si yo le hubiese asignado al inventario final de producto en proceso y mezclo esto con las que partí, entonces va a tener un daño. Entonces lo que me proponía Alejandra, creo, era que, bueno, pero si yo hice todo bien en abril, ¿por qué hay un costo del daño? No, es que proviene del inventario inicial de producto en proceso, que justamente era el final de producto en proceso del periodo anterior. Pero ¿cómo se hice todo bien? Pues no puede haber costos de daño si hice todo perfecto. No, es que lo tenía en inventario, no. Entonces ahí el sistema de costeo va en una línea que no va con el sistema productivo. No tendría sentido, porque si tú hiciste todo bien, el costo por daño debe ser cero, eso es obvio. ¿Se entiende? Entonces,
podría haber una diferencia fundamental en los costos, que si tú fallaste mucho un periodo y no fallaste nada en el otro, entonces como muy volátil el daño, podría generar una diferencia significativa en que las unidades tengan muchos costos por daño normal o pocos costos por daño normal. Entonces, si en un periodo no fallaste, el costo que asigno por daño debe ser 0, independiente de que hubieran quedado unidades que sí estaban más allá del punto de inspección, pero en otro periodo. Entonces, regla general, el daño normal es costo de las unidades terminadas en el periodo. En el caso promedio ponderado, ¿cierto? Claro, le voy a agregar eso. Terminada en el periodo bajo costo promedio ponderado. Esa es la ley. Eso, ahí sí. Eso es lo que vamos a aplicar nosotros. Entonces, el daño normal es solamente costo de las unidades o de los servicios terminados buenos en ese periodo. Nada de asignarlo al inventario final. Entonces, hay que llevarlo a alguna parte, sí, a los productos terminados, pero no hay que prorratearlo entre varios inventarios, por ejemplo. Que quizá ahí era una de las ideas que habíamos planteado esencialmente al final de la clase anterior. O sea, pero el daño, ¿qué hacemos con el daño? Y ahí habíamos quedado. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? ¿Dudas? ¿No? Entonces vuelvo al ejercicio. Entonces, le sumamos el daño. Fíjense, las 131 millones eran los costos de los 26.400 créditos que estaban otorgados buenos. Y además le cargamos el daño de estos 600 malos. Entonces, fíjense, esto es lo que hay que pensar. Por un punto premio, para sacar 26.400 créditos buenos, ¿cuánto hay que hacer? 27.000 27.000. 630.000. Un punto cada uno. Eso es. Entonces, piensen, volvamos al principio del curso, cuando decíamos, o tú vas al McDonald's y te pide una hamburguesa plain queso y le ponen queso, hay que botarla. Bueno, el McDonald's falla algunas unidades. O decíamos los autos. Las empresas de autos, para probar si funciona el airbag o no, tienen que chocar una unidad. Entonces, lo que produce eso es que la empresa genere un costo o tenga que producir más unidades que las que salieron realmente buenas para obtener esas unidades buenas. Entonces, si tú tienes que hacer 102, 103 o 104 unidades para hacer 100 buenas, ahí está. Para otorgar 26.400 créditos buenos, tú tienes que procesar 27.000 y aceptas que se dañe esas 600 unidades. Si después tú fallaste en 1.000, en 2.000 o nadie te pagó, es otro problema. Si la empresa, esto es lo normal. ¿Cómo llega a la tasa normal? Bueno, ustedes lo leyeron, por ejemplo, con la distribución normal de estadística. Por ejemplo, podría ser por observación histórica. Entonces, mira, hemos fallado tanto, o las especificaciones en las máquinas del fabricante dicen esto, entonces, o nosotros tenemos que siempre hacer esto, no hemos capacitado a los trabajadores. Hay información de la empresa que va a determinar cuánto es lo que acepta como normal. Pero todo lo que esté por encima de lo normal es una pérdida para la empresa y debería enfocarse en mejorar esos costos. ¿Sí? Florencia. Profe, pero ¿por qué no contabilizamos los 400 que son fallos anormales y en el fondo igual fueron parte como del proceso total para que salieran esos 26.400 buenos? Claro, pero eso es una ineficiencia. No es porque la empresa funciona, no. Los 600 son inevitables, porque la empresa funciona así. Entonces no puede evitarlo. Como no puede evitarlo, entonces debe ser un costo otra cosa. Esto es como cuando decíamos el tiempo ocioso o la hora extra por una falla aleatoria. Mira, se cortó la luz, no puedo evitarlo. Pero tus trabajadores estuvieron toda la tarde en Instagram y nadie los controló. Eso es una ineficiencia. Entonces, lo que provenga de una ineficiencia es corregible para la empresa. Entonces, aquí estoy perdiendo plata porque responde a la definición de pérdida.
yo tenía un recurso, digamos un activo, aunque no sea en el sentido contable, tenía un recurso que podía generar beneficio económico futuro y por una ineficiencia de la empresa se fumó el recurso. Pérdida. Esa es la definición de una pérdida. Ya, perfecto, gracias. Alonso. Profe, entonces yo, en caso de falla normal, igual puedo atribuirlo a costo de calidad que incurre la empresa. Sí, claro, esto es costos de calidad. Esta es la parte de costos de falla de los costos de calidad. Por eso que la empresa Ya, cuando perfecto. incurre en muchos costos de esta unidad, digamos que fueran 5.000 créditos, va a hacer un análisis de los costos, porque quizás está produciendo con una calidad demasiado mala, pues entonces por eso falla mucho. Recuerden que nosotros hicimos el gráfico y dijimos, mira, en el óptimo los costos de producir calidad deberían igualarse a los costos de falla, porque la empresa no quiere tener ni mucha calidad ni tan poca calidad, quiere tener como un óptimo. Y ahí depende del tipo de industria. Entonces, aquí donde la empresa va a poner foco es en no repetir estas 400, pero tratar de disminuir esas 600 es imposible. Cuando nosotros veíamos costos de calidad, decíamos, mira, existe la política 6 Sigma, que tiene que ver con, en estadística con la distribución normal. Entonces, la política de 6 Sigma es el mayor estándar de calidad en el mundo. Más allá de eso, la empresa en la práctica no pueden generar más calidad. Entonces, eso significa que si yo hago 3 desviaciones estándar hacia la izquierda y 3 desviaciones estándar hacia la derecha, tengo algo así como el 99,9% de los casos. Entonces, en la práctica, ¿qué se lleva esto? En que de cada 1.000.000 hay 4 unidades que no cumplen con tu estándar de calidad. No quiere decir que estén irremediablemente rotas, por eso acuérdense que separamos la idea de las unidades que estaban dañadas, que podían ser reprocesadas, de las que se convertían en desperdicio. ¿Sí? Entonces, tiene un rayón, no se pintó en la tonalidad justa, en verdad está un poco curvo, no está liso. Bueno, cosas que podrían ser corregibles o se rompió irremediablemente y no hay nada que hacer porque se te rompió un vaso, no voy a pegarlo. Pero podría ser que la taza se le despegó solamente la oreja, entonces se le va a pegar a la taza. Eso podría hacer la diferencia. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, las empresas fallan sí o sí. Es imposible que las empresas y que hagan todas las políticas de producir con mayor calidad posible, Lean Cost, 6 Sigma, hay muchas OTP, hay muchas optimizaciones que van a llevar a la empresa a mejorar la calidad. Pero eso no es que vayan a fallar cero. Es imposible. O sea, miren, lamentablemente eso ocurre inclusive en los hospitales, en las clínicas. Entonces, las clínicas por eso contratan un seguro. Contratan un seguro por si el médico se equivoca y en verdad falla y la persona quizás fallece. Bueno, la familia te va a demandar. Entonces, obviamente la clínica sabe que pueden fallar. Por eso toma un seguro. No es perfecto. Entonces, el seguro cubre los costos de la falla, que podría ser normal porque nadie es perfecto. ¿Me entiendes? Gracias, profe. No hay de qué. Alguien más iba a hacer otra consulta, creo, ¿no? Ah, yo, profe, Ya, pues. que tenía la duda si los daños normales tienen un porcentaje siempre, por cada periodo. Por ejemplo, periodo 1, 60%, periodo 2, 60%, y así sucesivamente. Claro. Ah, ya. Entonces, Pero por ejemplo, sea el mismo porcentaje en todos los periodos. Porque si tú lo planteaste como un porcentaje, es como, ya yo acepto el 1% de que las unidades que puse a procesar fallen. claro. Entonces, como que tu porcentaje siempre debe ser el mismo. Que ese porcentaje pueda ser más o menos unidades reales, eso es distinto. Ah, ya. Ya. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, si me dicen en el primer periodo se tuvo no sé, un 4% de las unidades finales tuvo un daño normal. Ajá. En el segundo periodo, ¿asumo que tiene el mismo porcentaje o va a depender? Sí, el mismo porcentaje. Ah, ya, perfecto. Gracias. ¿No hay de qué? Sí. Entonces le asigno este daño. Y entonces ahí ya tengo el costo de las unidades terminadas buenas, acuérdense. Entonces es como, en el fondo es el costo de 27.000 unidades
para hacer 26.400 unidades. Y eso respondía a, creo que era el costo de la unidad buena. El costo de cada crédito aceptable en su totalidad, o sea que esté bueno. ¿Sí? El costo de los créditos en proceso en el primer y segundo departamento ya teníamos eso, porque cuando hicimos la primera valorización dijimos, primer departamento 8 millones, segundo departamento 13 millones. Tenemos esos datos y eso responde B. Ahí copié los datos. ¿Sí? Y lo tercero que te decían era el estado de resultado del mes de junio si los ingresos percibidos por los créditos factibles aprobados, o sea que están buenos, fueron 270 millones. Entonces, fíjense, como es un servicio, ¿cuántos créditos otorgados sin entregar me quedaron por un punto premio? ¿Ninguno? Listo, un punto premio. Los servicios no son inventariables. Te puede quedar esta idea del servicio en proceso, pero no te puede quedar el servicio terminado, porque acuérdense, control, no sé, 3, 2, la inseparabilidad entre el cliente y el servicio y la parte donde ocurre el servicio. Entonces, tú dices, ya, terminé de otorgarte el crédito, está otorgado, pues ya no hay un servicio en bodega, ¿no? Como no es tangible, como es intangible, no puedo guardar ese inventario. Y entonces eso va a producir que la empresa quiera, o que todo lo que tenga como costo de producción va a ser tu costo de explotación. ¿Se acuerdan de esa complejidad que tenían todo al principio de separar que los costos de producción podían ser distintos a los costos que llevé al estado de resultado? Ya, para los servicios no hay diferencia porque todas las unidades producidas son iguales a las unidades vendidas. En cambio, cuando una empresa que de manufactura que produce no es así, porque tú podrías producir 10.000 hamburguesas y vender 8.000 hamburguesas solamente. ¿Sí? Florencia. Pero tengo una duda, o sea, ya los servicios no pueden ser inventariables, pero ¿puedo tener servicios como en proceso todavía? Sí, aquí pues los créditos en proceso, como juicios por entregar, operaciones en curso, tratamientos médicos, pero en el fondo ahí lo que tiene el valor del inventario son como los honorarios que tú capitalizaste en el fondo y que todavía no le has cobrado al cliente. Ya, gracias. Entonces la C sería ingresos por los 270 que te da el enunciado. Y después entonces vamos a poner los 131 más los 2.991.000, que eso te va a dar los 134 millones. ¿Sí? Entonces, o los 5.099,09 si quieren por las 26.400 servicios prestados. Y como parte del costo de explotación va la pérdida por el daño anormal. Entonces, aquí hay ciertos temas que uno tiene que ver como en detalle porque esto ha sido una discusión importante con otros profesores más antiguos, digamos. No es que la pérdida es un gasto de administración y venta. ¿Por qué la pérdida no es un gasto de administración y venta? Por un punto premio. Porque no está contemplado en el proceso. No está fuerte la gestión. No, no está contemplado en el proceso, eso la hace que sea una pérdida. Porque en el Que no es fondo parte uno no espera que ocurra esto, entonces fíjense, es no recurrente. Porque no tiene que ver con la venta, sino con la producción. Tenía que ver con la gestión de venta. Eso es, un punto premio cada uno. Tiene que ver con que ocurrió en la fábrica. Entonces acuérdense que nuestra separación entre ingresos y costos de explotación para presentar el margen bruto tiene una orientación a dónde ocurrió el costo. Eso es lo que nosotros poníamos. Entonces, imagínense costeo variable. Nosotros decíamos hay algunos costos del producto, material directo, MOD y CIF variable, y hay unos costos del periodo, los CIF fijos. Pero eso no imposibilitaba que todos fueran costos de explotación. Cambia la cifra, no cambia el donde lo coloqué porque tiene una orientación a ocurrió en producción o son costos de no producción, en cualquier otra parte de la cadena de valor. ¿Se entiende? Entonces no puede ser GAF porque eso sería como que se te incendiaron las oficinas centrales. Eso sería un gasto de administración y venta. Otros que lo ponen fuera de operación. No, porque no es un resultado financiero, es un resultado de la operación.
Que se te queme la fábrica es que tú no esperas que se te queme, pero es producto de que tú operas. Entonces tiene que ver con la operación. Que tú quieras decir que es no recurrente, por eso que lo declaras como una pérdida. Porque si alguien proyectara la utilidad del próximo año, debería decir, mira, si otorgamos los mismos créditos en el mes, lo que yo espero es que no hagan esto de nuevo, por favor. Entonces tu utilidad debería ser proyectada solamente con esas dos cosas. Entonces, por eso que cuando uno pone en los estados de resultados las operaciones descontinuadas, las pérdidas, los gastos, etcétera, es para efectos de planificación, porque la empresa dice, mira, estamos perdiendo plata, vamos a pedir un crédito. ¿Cuánto te va a prestar? Bueno, no sé, pues el valor presente es lo que usted espera ganar. ¿Cuánto espera ganar? Que no sé, mire, ahora nos fue súper mal, pero en el futuro podría irnos súper bien. ¿Se entiende? Entonces, esto le pasa a la empresa. Matías. Profe, ¿y cuáles son los argumentos de los profesores que sostienen que es un gasto de administración y venta? No tienen. Por eso los destruyo siempre. Porque no es que siempre lo hemos hecho así, ese es el argumento de los profesores antiguos. Siempre lo hemos, está malo, le digo yo, ¿qué tiene que lo hayan? Es como usar el EBITDA, siempre lo han usado, pero un asco nomás, está malo. No. Entonces, por ejemplo, en la discusión de costeo por absorción y costeo variable, no es que costeo variable siempre tiene que ir con el margen de contribución, no, pues ¿por qué? Entonces, con el profesor Nasser y con el profesor Valenzuela hemos peleado hartos. De esos profesores ya no queda casi ninguno, pero en el fondo hemos dicho, no, pues si una cosa es, responden preguntas distintas. Una forma es cómo quiero presentar el estado de resultados, y eso podría ser margen de contribución, margen directo, margen del segmento, margen primo o margen bruto, o cualquier otro margen que se le ocurra. Si en el fondo uno hace el corte donde uno se le ocurra, no hay ese problema. Que costeo variable tenga mejor feeling, como que trata de responder lo mismo que el margen de contribución, está bien, pero eso no obliga a que no pueda ocupar con margen bruto o con cualquier otra cosa. Nosotros en el rango acotado de este curso vemos margen bruto y margen de contribución, pero podría ser cualquier otra cosa. Entonces, como que, no, es que siempre se ha hecho así, sí, pero el siempre se ha hecho no es un argumento, pues eso quiere decir que siempre se ha hecho mal nomás. Entonces, como que... Como ok, boomer. Gracias. María José. Profe, entonces el argumento para que sea pérdida es porque no está relacionado con los eventos, así como... O sea, que no va en el gasto, porque ocurrió en el área productiva o en el de administración y venta. En el área productiva, listo, pues tiene que ir donde van los costos productivos. Fíjense que los costos de explotación no solamente consideran los costos de las unidades que salieron buenas, considera todos los costos que fueron a dar el estado de resultados, pero que ocurrieron en producción. ¿Se entiende? Ya. Por ejemplo, si tu orientación fuera del margen de contribución, entonces sí quedaría por debajo del margen de contribución, porque la pérdida no tiene que ver con la cantidad producida. Yo no podría decir que si yo produzco más, fallo más anormalmente. Entonces, como la anormal es fija porque no depende de la cantidad producida, pasa a ser una pérdida fija en el fondo. No es una, y en general todas las pérdidas deberían ser fijas porque si tú dijeras, no, pues que mientras más produzca, más pierdo, entonces no una pérdida, es un costo. Ya, perfecto. Gracias. ¿Es claro para todos? Entonces, miren, hay ciertos detallitos que yo diría que después cuando ustedes ya ocupan todos los otros ejercicios, podrían surgirle y que me parecen que son como consultas genéricas. Por ejemplo, nosotros dijimos esto ya, aceptamos que se dañe el 2%. ¿Sí? Y esto en este caso era 600. Voy a poner solo en este caso. Entonces, nosotros dijimos, ya, perfecto. El caso actual es que dañé 1000. Entonces, dañé más que esto. Entonces dijimos, perfecto. De las 1600 son unidades dañadas normales y 400 unidades son unidades dañadas anormales. Entonces, lo que complica es, y yo creo que la preguntamos en una prueba del 2018, si no me equivoco, ¿qué pasa si dañé 350?
¿Cuánto es el daño normal? Por un punto premio. Si yo solo dañé 350 y acepto 600, ¿cuánto es el daño normal? 350, 350. ¿Por qué? porque no alcanza a llegar al 2% que está como estimado por periodo. Eso es, perfecto, un punto premio. Este es un límite, pero fíjense, pero la empresa no quiere fallar, ojalá falle en cero. Y piensen en su negocio, yo no quiero andar rompiendo las unidades, hacerlas en especificaciones que no quiere el cliente, etc. Por eso leyeron el capítulo de costos de calidad. En el fondo es muy costoso fallar para la empresa, en especial si se te escapa el producto, tengo que ir a buscarlo para repararlo, etc. Entonces la empresa no quiere fallar. Pero es que es inevitable fallar. Perfecto, quiero contenerlo dentro de la empresa para que el cliente no se dé cuenta. Perfecto, pero si fallo menos, mejor. Entonces, si fallé en 350, todas son normales. Entonces, lo típico que aquí hay gente que dice, no, es que 600 son normales, como tú dañaste menos, entonces las otras 250 son anormales. No, si dañé 350, ¿cómo voy a considerar que dañé 850, que serían las 600 normales y la diferencia? No es así. Si tú estuviste por abajo, bienvenido sea. Eso es mejor nomás. ¿Se entiende? Entonces, ojalá sean 280, 120, 70, lo que sea, menos que las 600, Ignacio. Profe, y hay que asumir que la producción va a tener un error de unidades dañadas Sí o sí. proporcional. O sea, si es que yo produzco 600, también en 700 va a haber un 2% de margen de que me salgan dañadas. Claro. Normalmente esos son los estándares de calidad, en el que en el fondo uno hace que un porcentaje de sea normalmente el daño. Porque si tú produces más unidades, es bien probable que tú dañes más unidades de forma normal. Por eso que el costo del daño normal es un costo variable. El anormal es fijo. Y en ese caso, ¿notarían como una fórmula o asumo que siempre son proporcionales? No siempre son proporcionales. Perfecto. Gracias, profe. No hay de qué. Entonces, este es uno de los problemas, diría yo. Problema 1. Segundo problema. ¿Qué hago con el daño? Yo, o sea, entregué servicios malos, ya no tengo nada que hacer, pues, pero si tú tienes unidades que dañaron, ¿qué hago con las unidades? Puedo ver si se pueden arreglar. Ya, o sea, una opción, digamos A, es la reproceso. Listo. Y explicamos, creo que hace 2 semanas, el reproceso va a depender si nosotros vamos a ganar más plata que lo que nos va a costar reprocesar en el margen o no. Es una decisión que hay que tomar. ¿Qué otra cosa podría hacer si no la reproceso? ¿Venderlas más barato? Eso. Entonces, algunas veces las empresas las descartan, dicen se rompieron vasos, los barros y chavo. O podría vender las unidades. Entonces, si hay reventa, esa reventa, ¿cómo va a ser considerada? Lo que obtenga por la reventa, ¿cómo lo considero? Como una disminución a la pérdida al final. Eso es. Disminución del costo del daño. Si es daño normal, entonces voy a tener, por ejemplo, aquí dañamos creo que 2.900.000 menos lo que obtenga por la reventa. Como eran servicios, no obtengo reventa. Pero si ustedes van, por ejemplo, al último ejercicio que tenemos, el de la empresa cafetera, que es probablemente lo más complicado que hay en el rango de costeo por proceso, dice, bueno, cada unidad que yo fallo la puedo vender en 2 libras esterlinas. Bueno, entonces me costó 2.900.000 menos lo que recupere, 300.000, 400.000. Bueno, entonces el daño neto es eso. ¿Entiendes? Para el normal. Y para el anormal lo mismo, pues la pérdida fue 1.900.000, pero recuperé 300.000, entonces la pérdida es de 1.600.000. Entonces,
Lo que no hay que hacer es tratarla como ingreso, porque para que tú tengas ingresos por ventas, por ejemplo, tú tendrías que considerarla como un producto, tendría que tener control, tengo que tener un inventario de las unidades dañadas. Entonces tú dices, mira, ¿cuántos vasos rotos hay en el piso? Si sé, podría considerar el ingreso. Si no sé, que es lo más probable o el enfoque que nosotros vamos a adoptar, entonces solamente hago esto. ¿Sí? ¿Dudas? No entendí muy bien, profe, eso del 2%. ¿Del límite del daño? Sí, sí. Que eso es lo máximo que yo voy a aceptar como daño. Si yo daño menos, bienvenido sea. No, no voy a suponer que dañé más si físicamente dañé menos. Entonces, si tú aceptaste dañar hasta 600, pongamos aquí que este es un... Ah, no, este es el código. Máximo 600. Si tú dañaste 490, bien. Si dañaste 410, bien. Si es 350, bien. Si es 200, mejor todavía. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a considerar solamente el daño real. Entonces, si me paso de esto es anormal. Pero digamos, por encima de eso. Por debajo de esto es todo normal. ¿Entiendes? Entonces, Ok, si sí, yo tuviera menos unidades, solo considero que son daño normal, no es anormal. y el 2% a qué corresponde, entonces eso es lo que no entendí. Ah, es que en el enunciado de este ejercicio era el 2%. Solo en este ejercicio. Ese es el límite que aceptaba, como tasa aceptable de falla. Pero podría ser que digan el 5, el 1, el 0, no sé. Podría ser cualquier cosa. Ahí Pero es depende un del estándar de la 2% de lo empresa. producido. Claro, claro, en el enunciado aquí decía que el 2% de los créditos puestos en proceso era aceptable el daño. Ya, ok, ahora sí, gracias. Matías. Profe, y para registrar como, entre comillas, la reventa, ¿solo se pone menos pérdida en el estado de resultado o hay que hacer alguno que otro ajuste? ¿No? O sea, menos costo en los productos, en el fondo como que yo diría ya, voy a poner aquí, unidades salientes buenas serían el costo de los productos terminados más el daño normal menos el valor de reventa. ¿Entiendes? Entonces ahí tú dirías, no sé, pues el número de unidades buenas y ahí te va a dar el costo por unidad buena. Acá le puse unidades salientes, pongamos el costo por unidad buena. ¿Se entiende? Entonces tiene los costos de ella, más todo el daño normal que sea atribuible solamente a las del periodo, que es lo que explicamos, bajo promedio ponderado, menos lo que recuperé por la reventa de ese daño. Pues entonces, quizá, en el fondo, estas dos cosas en conjunto es como esto de acá, el valor neto del daño. Neto de lo que pude recuperar como descarte, pues como basura, como desperdicio. Profe, Ajá. No sé. o sea, Gracias. entonces cuando se hace una reventa, esa disminución del costo del daño es en las unidades dañadas normales, digamos. Y en las anormales, o sea, si yo hiciera el estado de resultados, por ejemplo, y yo tuviera este ítem acá del pérdida por daño anormal, entonces yo diría el 1.000.009 menos lo que recuperé. Ah, entonces va a ser un cargo más pequeño porque recuperé algo, entonces va a ser 1.500.000, por ejemplo. Pero, ¿y cómo sé qué parte de esa reventa va a las unidades dañadas anormales y cuál va a las No, pues normales? revendo todo. Revendo Ya, todo, pues entonces va proporcionalmente. Por ejemplo, en este caso tú dañabas 1.000 unidades, 600 unidades eran de daño normal y 400 eran anormal. Entonces,
de todo lo que revenda, digamos que obtuve 2 millones. Ah, ya, el 60% de los 2 millones rebaja el costo del daño normal, el 40% del daño anormal se rebaja con esos ingresos. Ya, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todos claros? Entonces ha sido todo por hoy. Les devuelvo 2 minutos de los que le he quitado durante todo el tiempo. Profe, una duda, pero entonces para estudiar tendríamos que ver ABC, OT y costeo en proceso. Sí. Y costo, volumen, utilidad. Pero que eso es lo que vamos a ver el lunes. Claro, pero para el fin de semana. Sí, sí. O sea, y ese es el gran grueso, porque en el fondo costo, volumen, utilidad va a ser más simple, porque le vamos a dedicar una clase que nos parece más que suficiente. Una clase más probablemente un ejercicio simplecito el miércoles, entonces eso nos parece más que suficiente. Pero Ya. claro, yo creo que como la mayor parte del puntaje probablemente está en las otras preguntas. Ya, gracias. ¿No hay de qué? Me surgió una duda respecto a lo que dijo recién. Ajá. OT no era como mayor parte, lo vimos en la prueba 1, o estoy confundido. No estás confundido. O sea, una parte de lo que es como la complejidad de OT es escoger entre costeo real y costeo normal, y entonces como que esa parte ya la tienen cubierta, pero no es que nosotros hayamos dicho que es un sistema de costeo por órdenes de trabajo en la prueba 1. Entonces, si alguien sabía costeo real y costeo normal bien para la prueba 1, que era algo que preguntamos en las partes cualitativas de la prueba 1, entonces como que ya tiene bien cubierto el tema de órdenes de trabajo. ¿Cierto? Alguien iba a hacer otra consulta. Matías. No, yo no. ¿No? Ignacio. Profe, es que igual son hartas materias en cuanto a lo que nos podría preguntar en el desarrollo de la prueba. ¿Es Ajá. posible que se mezclen todas en un ejercicio o Sí, usted va a elegir ahí con los profesores uno de los set de no. ejercicios que nos pueden preguntar? O sea, no es probable que mezclemos todo, es probable que haya un ejercicio de cada uno, probablemente. Por eso que la tarea va a ser un símil importante, o sea, ya que vamos, por ejemplo, el control de ejercicios 2, yo lo voy a reemplazar por la tarea. Entonces, a eso llegamos a acuerdo a los profesores, que creo que lo planteamos el lunes. La tarea para nosotros va a valer por la nota del control de ejercicio 2. Entonces, en vez de tener lunes, martes, miércoles para hacer su control individual, va a tener la tarea. Y es probable que la tarea se la subamos mañana y les demos una semana. Y ahí van a tener una idea más o menos de qué esperar para la prueba, pero no es probable que haya así como un ejercicio de 100 puntos que te pregunte todo. Es probable que haya un ejercicio mucho más cortito, más preguntas de sabe o no sabe. Por ejemplo, en el examen normalmente hemos preguntado todos los temas del curso. 6 ejercicios, pero en vez de que haga todo el costeo por proceso viene, tiene tanto daño normal, tanto anormal, y ¿cuánto es el costo de una unidad buena? ¿O cuánto es el margen bruto por unidad? Una cosa tiene todos los datos y usted sabe o no sabe, no tiene que hacer tantas multiplicaciones porque eso ya está en otras evaluaciones, por ejemplo en la tarea, por ejemplo en los controles de lectura, por ejemplo en los trabajos en clase. ¿Entiendes? Cadre. Que me perdí. ¿No va a haber control 2? ¿Va a haber tarea? El control, la nota del control 2 de ejercicio se lo voy a reemplazar por la tarea. Igual lo voy a escribir en webcurso cuando suba la tarea. Eso, en vez de que tengan el control de ejercicio y la tarea, el control de ejercicios va a ser reemplazado por la tarea. Va a ser de carácter grupal, ¿no? Global, claro. Buenísimo. Entonces, como que si alguien quiere cerrar el tema, lo que yo les recomendaba era hacer el ejemplo 7, y ya es como el nivel máximo que tiene, y ahí tiene como reventa de las unidades y todo, y como los niveles que planteamos ahora, tenía eso. Sí, venta, y en el fondo, la complejidad es que te dice, ya, ¿cuánto ganó? No te diga, haga el paso 1, el paso, no te lleva de la mano, te dice, ¿cuánto ganó? Esto. Ah, ya. Entonces ahí tengo que hacer todo para llegar a preparar el estado de resultados. Y esta es tu pregunta final. Eso es lo que gana.
¿Entiendes? Entonces, si se quieren... y este además tiene costeo real y costeo normal. Entonces, si se quieren graduar de costeo por proceso y que probablemente eso cubra como la parte más compleja de costeo por órdenes de trabajo, hagan el 7. Yo creo que el 7 lo podrían hacer como en 1 hora. Y les toma mucho más, como que hay que estudiar un poquito. Profe, esos ejemplos están en Workbook, ¿no es cierto? Que no lo Sí, encontré. obvio. Todos los ejercicios que vemos en clase siempre está todo en webcurso. En Pero webcurso, de está, hecho, está el 100% del curso en el fondo. Faltarán obviamente las soluciones de los TEC y esas cosas que todavía no hemos hecho, pero todos los sets de ejercicio y todas las láminas que existen están en webcurso. ¿Sí? Profe, ¿podría ser un horario de consulta la próxima semana? Podría. Gracias. ¿No hay de qué? Profe, Alonso. para caso de ABC y OT, ¿qué material usted recomienda para ver? O sea, además de la ayudantía, que igual hay otro material subido. Me parece que mi set de ejercicio, nosotros hicimos 2 del set. Ahí, por ejemplo, del set de órdenes de trabajo, hay uno de la Fiscalía Nacional Económica, que hicimos alguna vez, que eso lo hice yo para una prueba, no me acuerdo, 2017, por ejemplo. Hay otro que es el de zapaterías, la joya de la corona, si no me equivoco, que tiene como que asigna los CIF y además asigna los GAP, y tiene 3 líneas de negocio. Ese también lo preguntamos en una prueba. Entonces, para que ahí como que tengan una idea. Y me parece que el resto es como dividir y multiplicar más nomás. Entonces, como que ahí con esos 2 ejercicios adicionales a los 2 que nosotros hicimos en clase, debiese ser más que suficiente para tener un súper buen desempeño, como para cerrar la idea. Gracias, profe. ¿Y esos ejercicios son de OT? No, esos son de ABC. De órdenes de trabajo, entonces ahí como que, ahí ustedes revisen. Me parece que es súper bueno el de lujo extremo, que es una empresa que construye casas específicamente a pedido de los clientes, y ahí como que, insisto, la mayor complicación es si ocupa costeo normal y entonces tiene que hacer una conciliación de los CIF y cuántos son los CIF aplicados y los CIF real, como que esa es tu mayor complicación en las órdenes de trabajo. Y además identificar los CIF, que es por ejemplo lo que vamos a poner en la tarea. Tengo esta lista, cuáles son CIF y cuáles son gastos, que quizá eso puede ser la otra complicación por orden de trabajo. Pero el resto es, esta ocupó MD de tanto, esta ocupó MOD de tanto, ya, eso ya está listo. O ocupó tanta hora y se paga tanto la tarifa, pero se puede multiplicar directamente, ¿se entiende? Como que con los CIF es tu problema para las órdenes de trabajo. Ya, perfecto. Gracias, profe. ¿Y de qué? Que estén bien, chau, chau. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Profe, Sí. perdón. ¿Cuál 2 ejercicios había dicho que eran buenos, aparte del DOT y el ejercicio 7, como para hacer el fin de semana? En el guía de ABC tenemos, a ver, es uno de la Fiscalía Nacional Económica. Yeah. Y, espérate, deja proyectar, que no estoy seguro de qué número es el ejercicio. Entonces, es el ejercicio, nosotros hicimos el 1 y el 2. Y ya, el ejercicio es 5, el zapatería, la joya de la corona, es un ejercicio de la prueba, que este es el que yo decía, mira, asignan algunas cosas de costo y 3 áreas de gastos también, entonces quizás como que esa es la vuelta, no es solo los CIF, sino que es más que los CIF. Y el otro que yo decía, este de acá, el de la Fiscalía Nacional Económica, que trataba de determinar en qué producto había dumping, y eso lo preguntamos en las pruebas también, y por eso tienen nivel avanzado en el fondo. Esos 2 me parece que como para cerrar la idea de ABC, podrían ser buenos. Gracias, profe. ¿De qué? Chau, chau.